Listo, vamos a ver. Entonces le voy a compartir pantalla. Ahorita debería de verse una pizarra virtual. Entonces, me confirman por favor si se puede ver. Sí. Listo, perfecto. Bien, bueno, entonces vamos al punto, ¿verdad? Sin tanta cosa. Bien, vamos a hacer este pequeño ejemplo, un ejemplo sencillito, ¿ok? Que nos dice, determine las condiciones de funcionamiento del siguiente circuito para varios voltajes de VI. Tenemos cuando VI es igual a 1.5 voltios, siendo VI este voltaje de acá. Cuando es igual a 10.7 y cuando es igual a 0.7 voltios, ¿verdad? Bien, y nos dan el circuito acá y no nos dan mucha más información que esta que podemos observar. Entonces, para resolver ese tipo de circuitos, tendríamos que hacer algo parecido a como lo que hicimos con circuitos con varios diodos, ¿verdad? Seguir una serie de pasos, ¿verdad? Solamente que aquí no es tan rígido, por decirlo así. Bien, entonces, lo que nos está diciendo, o lo que nos está pidiendo aquí en el enunciado es determinar las condiciones de funcionamiento. Prácticamente lo que nos está pidiendo es, o lo que nos está preguntando, ¿cómo está el transistor? ¿Está saturado? ¿Está en región activa? ¿O está en corte? Eso es, en otras palabras, lo que nos está preguntando el ejercicio. Y es que con circuitos con transistores, así como les mencionaba, ¿verdad? Con los diodos teníamos que averiguar si estaba encendido o apagado, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos que ver si estaba polarizado directamente o inversamente, ¿verdad? Con los transistores, aparte de ver si está encendido o apagado, tenemos que ver si está en región activa o en saturación, ¿verdad? Entonces ya es como un paso más, digamos, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si lo queremos poner en pasos, el primer paso sería, así como con los diodos era determinar qué modelo vamos a utilizar. Aquí con transistores no hay cosa como modelo, ¿verdad? Del transistor, sino que el transistor es, pues el transistor es el transistor. Aquí lo que tenemos que hacer primero es determinar el tipo de transistor con el que estamos trabajando. Bien. Entonces, ¿qué tipo de transistor bipolar es este? Recuerden que hay dos tipos, NPN y PNP. Entonces, no sé si alguien me quiere decir qué tipo de transistor es este. Sería un NPN. Correcto. Muy bien. Este sería un NPN, ¿verdad? Porque la flechita va saliendo del emisor. Entonces, eso sería como lo primero. Y es importante saberlo identificar porque así como les mencioné la semana pasada, dependiendo del tipo de transistor, ya sea NPN o PNP, entonces la dirección de las corrientes van a ir en una dirección u otra y las polaridades también van a cambiar. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces con eso me refería a lo siguiente, ¿verdad? Como esto es un NPN, entonces las corrientes van en esta dirección, sí o sí. Es más, si en nuestro circuito, nuestro análisis, perdón, encontramos que la corriente va en dirección contraria, quiere decir que o uno, nuestro análisis circuital está malo, o dos, es que el transistor, el circuito, está poniendo en riesgo la integridad del transistor, ¿verdad? Que es decir, que lo está quemando. Entonces la corriente tiene que ir en esta dirección. Muy bien. Lo otro, pues lo más básico sería saber las terminales, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, para estas alturas ya deberíamos de saber que esta es la base del medio. Esta terminal que no tiene flechita es la del colector. Y la otra sería el emisor, la que tiene la flechita. Perfecto. Muy bien. Y también como este es un NPN, entonces el voltaje que nos va a polarizar la unión base emisor es el voltaje base emisor. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de la semana pasada, ¿verdad? Sabemos que esta unión, en particular la base emisor, es muy importante para esta configuración porque
este voltaje el que nos va a determinar cuánta corriente va a entrar a la base. Y recordemos que los transistores bipolares son dispositivos controlados por corriente. Entonces, es otro concepto que hay que tener muy, muy claro. Es más, se lo voy a escribir aquí para que lo tengan presente. Entonces, aquí, los transistores BJT, vamos a ponerlo, son dispositivos controlados por corriente. Es decir, la corriente es la que va a polarizar al transistor. ¿Y qué corriente es la que nos va a polarizar al transistor? Por la corriente de la base. Entonces la corriente de la base, esta corriente de acá, que es bien pequeñita, recuerden que le había mencionado la semana pasada, que la corriente de la base es del orden de los microamperios, e incluso hay ocasiones en las que puede llegar a los miliamperios, ¿verdad? Pero normalmente es del orden de los microamperios. Entonces una corriente pequeñita, del orden de los de 10 a la menos 6 amperios, es la que nos va a controlar cómo está polarizado el transistor. Muy bien. Y eso lo pudimos ver la semana pasada también cuando vimos las características de entrada y las características de salida. Recuerden que aquí, en la característica de entrada, para este caso que es emisor común, porque el emisor es la Tierra, la característica de entrada nos decía que a tanto voltaje base emisor vamos a tener tanta corriente de la base. Y en la característica de salida, que como de nuevo este es emisor común, vendría siendo esta malla, el colector emisor. Entonces teníamos nosotros esto. Teníamos acá nuestra característica de salida, que recuerden que es la corriente de salida versus el voltaje de salida. Entonces, de nuevo, ese sería el segundo paso, ¿verdad? El primero sería determinar el tipo de transistor. Segundo paso es determinar la configuración. Importante determinar qué configuración tenemos porque así vamos a saber cuál es la entrada, con la característica de entrada y con la característica de salida. Entonces, siendo esto un emisor común, la característica de salida vendría siendo el voltaje de salida, ¿verdad? Pero la corriente de salida, que vendría siendo la corriente del colector, versus el voltaje de salida, que vendría siendo el voltaje colector emisor. Entonces, si este fuera un PNP, aquí sería voltaje emisor colector al revés. Entonces, ubiquemos este voltaje. Vamos a hacer esto a un lado. Este voltaje colector emisor es pues el que va desde el colector hasta el emisor. Perfecto. Muy bien, entonces, la característica de salida, si ustedes recuerdan, era algo así como esto. Para emisor común. Aquí tenemos una familia de curvas, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Tenemos acá una familia de curvas, más o menos de esta forma, que yo les había mencionado que estas curvas, pues uno no se las inventa, así como lo estoy haciendo yo ahorita, sino que eso se lo da a la hoja de datos. Ok, se lo da al fabricante, ¿verdad? Y recuerden que para cada una de estas curvas corresponde a un valor de corriente de la base, ¿verdad? Entonces digamos que aquí es para 0 microamperios. Este para 10 y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí ya esto nos dice qué mallas son las que nos interesan. Entonces, como este es emisor común, las mallas que nos interesan tirar, o los circuitos que nos interesan tirar, serían estos dos, el de entrada y este de acá, que sería el de salida. Entonces, fíjense bien, miren, si yo tiro esta malla, entonces tendría como variables la corriente del colector y el voltaje del colector emisor, que son mis variables de salida.
Listo. Ahora, entonces, ustedes se estarán preguntando, bien, entonces, si estas grafiquitas de acá, yo no me las voy a inventar, entonces, ¿será que voy a tener que sacarla de la hoja de datos para poder hacer análisis aquí gráfico? Afortunadamente, la respuesta es no, jóvenes. Esto solamente es bueno tenerlo en mente para saber cómo es que funciona o cómo se comporta, mejor dicho, el transistor en emisor común. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que vimos que con esta curva de acá nos daban la relación de beta, ¿verdad? Que es la corriente del colector entre la corriente de la base. Ese es el factor de amplificación en emisor común. Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no necesitamos graficar estas curvas. No necesitamos saber los detalles de estas curvas. La única información que nosotros ocupamos, en realidad, es esta nada más. Vendría siendo este punto de acá. Ese punto de ahí, que se le llama, es el punto del voltaje colector emisor. Aquí entre paréntesis, saturación. Este dato sí lo ocupamos. Y de este gráfico, es lo único que necesitamos saber. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo este punto de acá? Voltaje colector emisor de saturación. Quiere decir que si el voltaje colector emisor de saturación está antes, en toda esta región de acá, entonces el transistor está en la región de saturación. Si el voltaje colector emisor está después, es decir, a la derecha, ¿verdad? Es mayor que el voltaje colector emisor de saturación, entonces quiere decir que el transistor estaría operando en toda esta región. Entonces, la idea, jóvenes, es hacer un análisis similar, como lo hicimos con diodos, que es tirar una recta de carga. Muy bien. Para ubicar el punto Q. Y el punto Q vendría siendo la intersección de la recta con estas curvas. Pero como les mencioné, no ocupamos graficar las curvas. Estas curvas no las necesitamos. Ya van a ver por qué. Lo único que nos interesa saber, como les mencionaba, es este voltaje colector emisor de saturación. Muy bien, eso sí nos interesa saber. Muy bien, entonces el punto o la idea sería la siguiente. Sería tirar la recta de carga del circuito, ¿verdad? Y ubicar el punto Q. El punto Q va a estar en cualquiera de estos puntos sobre la recta de carga. Si el punto Q está acá, el transistor está saturado. Si el punto Q está en cualquiera de estos puntos aquí en medio, entonces estaría en región activa. Y si el punto Q está, vamos a ponerlo acá. Si el punto Q está acá, entonces estaría en, no, vamos a ponerlo otro. Si el punto Q está acá, entonces aquí estaría en corte. De esta manera, nosotros podemos determinar cómo está el diodo sin necesidad de graficar las curvas. Solo lo que nos interesa es esto, miren. Solo nos interesa saber si el punto Q está en esta pequeña franja de acá, entonces está saturado, o si está en toda esta región de aquí en medio, esta región activa, o si está sobre acá, sobre el eje, entonces estaría en corte. Eso es todo lo que nos interesa saber. Entonces, resumiendo los pasos, primero sería determinar qué tipo de transistor tenemos. Segundo, muy importante, la configuración, porque dependiendo de la configuración, nosotros vamos a saber vamos a poder visualizar este gráfico de acá, de la salida del circuito, y vamos a saber qué mallas tenemos que tirar. Entonces, como este es emisor común, ya sabemos que la malla de entrada, el circuito de entrada es el base emisor y la salida es colector emisor. Entonces ya sé que voy a tirar esta y esta malla. ¿Muy bien? Y también muy importante de esa información es, puedo visualizar este gráfico de acá para determinar
el punto de operación. Bien. Perfecto. Entonces ese sería el tercer paso. Ahora, el cuarto paso vendría siendo pues ya resolver el circuito. Muy bien. Y averiguar cuál es el punto Q. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que tirar la recta de carga. Entonces, la recta de carga, para encontrar la ecuación de la recta de carga, pues es simplemente una ecuación que me relacione a mí la corriente de salida y el voltaje de salida, que obviamente está en esta manera. Entonces, sería tirar esta ecuación de esta manera acá. Perfecto. Entonces, vamos a ello. Vamos primero con el circuito de entrada. Entonces, sería la malla, base, emisor. Bastante simple. Sería menos BI más la corriente de la base por 10K, ¿verdad? Más el voltaje base emisor, ¿verdad? Igual a 0. ¿Verdad? Porque aquí yo partí desde esta fuente, BI, desde este voltaje de ese nodo, que está medido con respecto a tierra, ¿verdad? Entonces, partí después de tierra de acá, entonces tendría menos BI, porque aquí tendría así. Así, ¿verdad? Entonces sería menos BI más la corriente que circula por esta resistencia de 10K, que es la de la base, por 10K, ¿verdad? Más el voltaje base emisor, y regresé de donde inicié, que sería tierra, igual a 0. Perfecto, entonces, lo que queremos encontrar es esto, la corriente de la base, porque dependiendo de esta corriente de la base, es que se me va a polarizar el transistor de una u otra manera, ¿verdad? Recordemos que los transistores bipolares son dispositivos controlados por corriente, por la corriente de la base. Entonces, lo importante aquí es encontrar ese valor. Muy bien, entonces, vamos con el inciso A. Entonces me dice que en el inciso A, BI tiene un valor de 1.5 voltios. 1.5 voltios. Perfecto, entonces ahora despejemos para la corriente de la base, para el inciso A. Lo voy a dejar de forma general para después, para los otros incisos, solamente cambiarle los valores. Entonces sería BI menos el voltaje base emisor entre 10K. Bastante simple. Muy bien. Entonces, de esta ecuación tan simple, podemos ver que para ese circuito en particular, pues la corriente de la base depende de tanto de BI, del valor de BI directamente proporcional, y también de la resistencia de la base, ¿verdad? Que en este caso es 10K. Entonces, la corriente de la base es inversamente proporcional a la resistencia esta de la base y directamente proporcional al voltaje de entrada. Es decir, si yo aumento el voltaje de entrada, me aumenta la corriente de la base, y si yo aumento la resistencia de entrada, pues me disminuye la corriente de la base. Listo, entonces ahora solamente tenemos que evaluar esto. Entonces BI igual a 1.5 para el inciso A. Vamos a ponerlo acá abajo. Eso también. Entonces la corriente de la base para el inciso A vendría siendo 1.5 voltios menos el voltaje base emisor. Ahora, el voltaje base emisor, ¿me lo dice en el enunciado? No me lo dice. Y acá en el circuito lo único que me mencionan es el beta, que es igual a 100. Entonces, ¿cómo hago yo o qué valor tomo para el voltaje base emisor? Muy bien. Aquí es donde empieza el cuarto paso. El cuarto paso vendría siendo, así como lo hicimos con los diodos,
que nosotros suponíamos o asumíamos un estado del diodo, ¿verdad? Nosotros asumíamos que el diodo estaba encendido, que estaba apagado, y de acuerdo a eso redibujamos el circuito y tiramos las mallas. Bueno, aquí vamos a asumir un estado. Muy bien. Vamos a asumir si está en región activa o asumir si está en saturación o vamos a asumir que está en corte. Y vamos a asumir, ¿verdad? Y esa es la palabra clave, porque no sabemos aquí, por ejemplo, yo con esta malla que tiré, yo no sé si el transistor está saturado, región activa o qué, no tengo ni idea, es lo que quiero averiguar, de hecho. Entonces, el siguiente paso sería asumir un estado. Entonces vamos a asumir, primero, vamos a empezar asumiendo que el transistor está operando en región activa. ¿Por qué región activa? Porque en región activa, ustedes saben que toda esta parte de acá, de aquí en medio, nos da licencia para utilizar las relaciones de alfa y beta. Recuerden que les mencioné en la semana pasada que las relaciones de amplificación de alfa y beta solamente se cumplen en región activa, no se cumple en saturación y en corte. Entonces, ¿por qué me interesa a mí utilizar alfa y beta? Bueno, recuerden que beta es la corriente del colector entre la corriente de la base. Y a mí me interesa poder utilizar esto porque esta ecuación me va a relacionar la ecuación de esta corriente de esta malla con la corriente de esta malla. Y aquí, como pueden observar, si yo logro encontrar la corriente de la base, puedo utilizar beta para encontrar la corriente de colector, y la única variable que me caería en esta malla sería el voltaje colector emisor. Entonces, esta ecuación, poderla utilizar, me facilita bastante el análisis. Así ya no tendría que resolver el sistema de 2x2, sino que ya solamente tendría una ecuación y una variable nada más, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, voy a suponer primero en región activa. ¿Muy bien? Perfecto, entonces, en región activa y en saturación, decimos que aquí, si el transistor está acá, en región activa o en saturación, decimos que el transistor está encendido. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan, la característica de entrada, lo que vimos la semana pasada, en la entrada, pues el transistor, la unión base-emisor, se comporta pues prácticamente como un diodo. Y nosotros lo podemos simplificar también como un diodo. Entonces decíamos nosotros, aquí tengo la corriente de la base, que es mi corriente de entrada, aquí tengo mi voltaje base emisor, que es mi voltaje de entrada. Entonces, así como lo hacemos con los diodos de silicio, que decíamos que típicamente el codo estaba en 0.7, entonces aquí lo que decimos nosotros es que aquí está el voltaje base emisor, entre paréntesis ON, cuando el transistor está encendido. Y el transistor decimos que está encendido cuando está en región activa o en saturación. Toda esta parte de acá. Es decir, cuando no está en corte, pues. Pues sucede que típicamente, pues así como con los diodos de silicio, este voltaje es 0.7. Entonces, como yo estoy suponiendo región activa, el transistor estoy suponiendo que está encendido, entonces este voltaje, el que voy a tomar va a ser el ON. Cuando, igual que con los diodos, si ustedes no les especifican un valor, entonces el que van a tomar va a ser el típico, el 0.7. Bien, entonces aquí en este ejercicio no me especifican cuál es el voltaje base emisor ON para que se encienda. Entonces voy a tomar el típico, que es de 0.7. Bien. Entonces, como ustedes pueden observar, pues no tengo variables aquí, solamente la corriente de la base.
Y sería cuestión de evaluar esta ecuación en 1.5. Y con eso ya tengo la corriente de la base. Entonces, si me ayudan con esto, por favor. ¿Cuánto daría aquí la corriente de la base? Ocho por 10 a la menos 5. Entonces serían 80, 8 por 10 a menos 5, entonces sería 80 microamperios. Muy bien, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos la corriente de la base, así de sencillo. Muy bien. Entonces ya tenemos esta corriente de acá. Y bueno, y noten que la malla, la dirección de la malla la tiré pues siguiendo la corriente de la base. Entonces aquí no tenemos que adivinar, ¿verdad? Está adivinando en qué dirección tirar la malla porque ya sabemos la dirección de las corrientes. Perfecto, muy bien. Ya tenemos la corriente de la base y estamos asumiendo que estábamos operando en región activa. Entonces podemos nosotros utilizar o tenemos licencia de utilizar la relación de beta. Porque estoy asumiendo región activa, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente sería, pues, para ya teniendo la corriente de la base y ya teniendo beta, puedo despejar para la corriente del colector, ir adelantando un poquito el trabajo de la siguiente malla, ¿verdad? Y entonces tendría que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base. Que en este caso entonces beta es 100, el nominal, ¿verdad? El típico. Recuerden que este es un valor que cambia dependiendo del punto Q. Pero si nos dan el valor promedio, el nominal, eso vamos a utilizar. Entonces sería 100 por 80 microamperios. ¿Y cuánto da eso? 8 miliamperios. Sería 8 miliamperios. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, ya solamente con la malla de entrada, ya, y asumiendo que estamos en región activa, ya tengo la corriente de colector. Perfecto. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña separación. Y vamos a poner acá ahora la malla colector emisor, que sería la malla de salida. Entonces, malla colector emisor. ¿Bien? Entonces, vamos a poner a este lado, ¿no? Para que tener una perspectiva del circuito. Listo. Muy bien, entonces sería, partiendo así, ¿verdad? En sentido antihorario, entonces sería menos 10 voltios, que sería la fuente de polarización esa, menos 10 voltios, más la corriente del colector por la resistencia del colector, que sería un K en este caso, más el voltaje colector emisor, no hay resistencia en el emisor, está directo a tierra, entonces, bueno, ya regresamos a donde iniciamos, entonces podemos igualar esto a 0. Entonces, de esta ecuación, como pueden observar, solamente tendríamos una variable, ¿verdad? Que sería el voltaje colector emisor. Porque la corriente colector ya la calculamos utilizando la relación de beta, porque estamos asumiendo que está en región activa. Muy bien. Entonces aquí simplemente sería despejar para el voltaje colector emisor. Sería entonces 10 voltios menos la corriente de colector por un K, es decir, 10 voltios menos 8 miliamperios por un K
y pues esto nos da 2 voltios. Muy bien, entonces, ahora, ya con eso ya tenemos ya tendríamos el punto Q prácticamente, que sería el voltaje colector emisor y la corriente del colector. ¿Ok? Entonces, el punto Q, entonces ya tenemos las variables, miren, del circuito de salida. Tenemos la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Entonces, vamos a ponerlo acá por separado. Solo para tenerlos acá convenientemente. Entonces, sería ICQ, la corriente del colector en el punto Q vendría siendo 8 miliamperios, según nuestra suposición de que está en región activa, ¿verdad? Que es lo que vamos a comprobar ahora. Y el voltaje colector emisor en el punto Q vendría siendo de 2 voltios. Perfecto, entonces, ahora, ¿qué nos dice estos números? ¿Qué nos dice este punto Q? Eso vendría siendo el siguiente paso, que ya perdí la cuenta. Creo que sería el quinto o el sexto. Ya lo vamos a poner en orden después. El siguiente paso, este paso, ¿qué sería? Comprobar si nuestra suposición es correcta, así como con los diodos, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer en base a estos cálculos que acabamos de hacer. Entonces vamos a comprobar si en realidad está en región activa o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas, jóvenes. Hoy les voy a mostrar la forma tal vez la más sencilla. La forma más sencilla sería ver, visualizando este gráfico de acá. ¿Muy bien? Y ver a grandes rasgos si el punto Q cae aquí en medio o en una de estas regiones de acá, ya sea saturación o en corte. Muy bien. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar este punto de acá y este punto de acá, que serían los interceptos de la recta de carga. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ecuación que me va a describir esta recta de carga? Pues nada más y nada menos que esta. Esta ecuación de acá, de la malla colector emisor, esta es mi ecuación de la recta de carga. Entonces, para encontrar este intercepto de acá y este intercepto de acá, entonces simplemente tendría que hacer 0 la corriente del colector y 0 el voltaje colector emisor y encontrar esos interceptos de ahí. Entonces vamos a hacer eso. Hacer a un lado esto de la semana pasada. Vamos a partir de este aquí, el voltaje colector emisor, directamente. Entonces vamos a hacer voltaje colector emisor evaluado cuando la corriente del colector es 0, que vendría siendo este punto de acá, perdón, el de corte, miren, el voltaje colector emisor cuando la corriente es 0, este punto de acá. Entonces de esta ecuación, si yo hago esto 0, me queda pues nada más 10 voltios. Entonces aquí, 10 voltios. Y este punto de acá, que vendría siendo el de saturación, que es la corriente del colector, pero cuando el voltaje colector emisor es 0. Entonces, despejando aquí para la corriente del colector, me queda 10 menos el voltaje colector emisor entre un K. Despejando de esta cosa de acá. Entonces, haciendo este voltaje colector emisor 0, me queda 10 miliamperios. Entonces ya sabemos que aquí es 10 miliamperios.
Perfecto. Entonces, eso nos da una perspectiva de gráfica de dónde estaría más o menos nuestro punto Q. Entonces, nuestro punto Q nos dice que está en 8 miliamperios y en 2 voltios. Entonces, vamos a tratar de ubicarlo acá. Entonces sería, vamos a ver, aquí a la mitad sería 5, 7, digamos que por acá. Así, ¿verdad? Sin mucha precisión, pero tampoco ocupamos tanto. Muy bien, entonces, este es nuestro punto Q, miren. Aquí está nuestro punto Q. Como pueden observar, el punto Q estaría en región activa. Muy bien, el punto Q no está ni en esta región de acá, ni está en corte. Entonces, así, gráficamente, visualmente, podemos ver que está en región activa. Pero fíjense que aún así esto todavía no es concluyente. Es decir, esto no son datos suficientes para concluir directamente que está en región activa. Ahora, lo que sí no nos va a decir si está en región activa es con números, ¿verdad? Es decirlo con datos concretos. Y la forma en la que ustedes van a ver si está en región activa o no, van a comprobar si su suposición de que está en región activa o no es la siguiente. Miren. Voy a ponerlo en rojo. Aquí, miren. Aquí. Es más, yo ya lo había preparado. Esta es la condición que vamos a corroborar, o la condición que se tiene que cumplir para que nuestra suposición de que está en región activa es correcta. Es esta, miren. El voltaje dice aquí, voltaje colector emisor en activa, ¿verdad? Es decir, el voltaje colector emisor que nosotros calculamos suponiendo la región activa, que en nuestro caso vendría siendo estos 2 voltios. Si es mayor al voltaje colector emisor en saturación, entonces está en región activa. ¿Ven? Y caso contrario, si el voltaje colector emisor que nosotros calculamos es menor o igual al voltaje colector emisor en saturación, entonces está en saturación. Ahora, ustedes se preguntarán, perfecto, aquí esta condición tiene sentido, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál es el valor del voltaje colector emisor en saturación? ¿Cómo voy a hacer la comparación de este voltaje que yo calculé acá, de 2 voltios, con qué lo voy a comparar si no me lo están dando? Y es cierto, no me lo están dando. Así como no me dieron el voltaje de base emisor encendido. Entonces, en ese caso, jóvenes, así como nosotros asumimos un valor de 0.7 para el voltaje de base emisor cuando no me lo especifican, vamos a hacer algo parecido para este voltaje colector emisor de saturación. Y el valor que nosotros asumimos, un valor típico, un valor bastante común, es de 0.2 voltios. Muy bien, este punto de acá. Entonces, quiere decir lo siguiente, estas condiciones de acá quieren decir lo siguiente. Si el voltaje colector emisor está más a la derecha, es decir, que es mayor a 0.2, quiere decir que el punto Q está acá, ¿verdad? Está en toda esta región de región activa. Toda esta parte de acá. Está fuera de saturación. Muy bien. Si es menor o igual, quiere decir que el punto Q está aquí, en la región de saturación. Es así de fácil. Entonces, según estas condiciones, ¿nuestra suposición es correcta o incorrecta? ¿Está en región activa o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Teóricamente se toma ese valor de saturación como 0.2, ingeniero. Sí, correcto.
Sí. Sí, ese valor, como les mencionaba, así como lo hicimos con el voltaje base emisor encendido, si no me lo especifican, entonces yo lo voy a tomar de 0.2 porque es un valor típico, un valor promedio para muchos transistores. Ahora, ese valor puede variar y puede variar bastante. ¿Okay? Entonces, en el enunciado le dice, por ejemplo, le dice que el voltaje de colector emisor de saturación es de 0.5 voltios, o incluso hay unos transistores que tienen un voltaje de colector emisor de saturación de 1 voltio. Entonces, si en el enunciado dice, bien, este transistor tiene un voltaje de colector emisor de saturación de 1 voltio, entonces lo van a tomar de 1 voltio. Muy bien. Si no les dicen nada, entonces, si no les dicen nada, toman el valor típico de 0.2. Y van a hacer sus comparaciones en base a ese valor. Muy bien, entonces claramente 2 voltios es mayor a 0.2, entonces vendría siendo que nuestra suposición es correcta. Estamos acá. Quiere decir que lo que nosotros calculamos bajo la suposición de que estamos en región activa es correcto. Entonces quiere decir que la corriente colectora es de 8.000 amperios y el voltaje colector emisor es de 2 voltios. Y ahí termina el ejercicio, por lo menos para el inciso A. Bien. Entonces, voy a aquí ponerles los pasos, ¿verdad? Para, digamos, así como lo hicimos con los diodos. Okay, vamos a poner aquí los pasos. Bien, entonces el primer paso, identificar el tipo de transistor. Okay. Segundo paso, identificar la configuración. Tercer paso sería asumir un estado del transistor. El cuarto paso vendría siendo comprobar el estado. Estado de operación. Muy bien. Entonces, para asumir el estado, o sea, las condiciones que se tienen que cumplir para comprobar, hay varias formas, hay un montón de formas. Entonces, por hoy solamente vamos a ver si nos ajusta el tiempo, pero por los momentos vamos a quedarnos con esta, ¿verdad? Con esto que está acá. Con esta condición de acá. Muy bien. Entonces, ahora vamos a el inciso B. Entonces, el inciso B nos dice que BI ya no va a ser 1.5, sino que va a ser 10.7. Entonces, eso quiere decir que la corriente de la base ya no va a cambiar. Como les mencioné, la corriente de la base, según en esta ecuación, lo que nos dice esta ecuación es que es directamente proporcional a BI. Entonces, si aumento BI, entonces voy a tener una corriente mayor. Bien. Entonces, vamos a seguir el inciso B con la misma suposición. También vamos a asumir que está en región activa. Muy bien. Entonces, aquí ya no ocupo plantear todas las ecuaciones de nuevo,
porque ya están, simplemente sería evaluarlas para el inciso B. ¿Bien? Entonces, el inciso B, la corriente de la base, vamos directo. Entonces sería 10.7 menos el voltaje de base emisor, que es 0.7, entre 10K. ¿Ok? Que esto es igual a, pues, 1 miliamperio. ¿Muy bien? Entonces, como pueden observar, como les mencionaba, a medida que aumentamos la corriente, el voltaje de entrada, como es directamente proporcional, aumenta la corriente de la base. Entonces, yo les había mencionado también que la corriente de la base es del orden de los microamperios, pero miren, en este caso ya tenemos 1 miliamperio. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso más adelante. Bien, como estamos asumiendo región activa, entonces eso quiere decir que, bueno, igual puedo calcular la corriente de colector utilizando beta, 100 veces la corriente de la base, que es 1 miliamperio, en este caso. Entonces sería, pues, 100 miliamperios. Y ya teniendo la corriente del colector, pues ya también podría calcular el voltaje colector emisor con las mismas ecuaciones de las mismas mallas, porque las mallas, el circuito no ha cambiado, sí, solamente cambió este valor de BI, pero el circuito pues sigue igual, entonces no tiene sentido volverlas a tirar porque voy a llegar a lo mismo. Entonces voy a utilizar esta misma ecuación de acá, que sería entonces 10 voltios menos la corriente de colector, que es 100 miliamperios, por la resistencia del colector, que creo que es de 1K. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, pues esto nos da 10 menos, esto es 100 voltios, entonces sería menos 90 voltios. Perfecto, entonces ahora utilicemos nuestro criterio, que es esto que está aquí en ese cuadrito rojo. Entonces, tengo que el voltaje colector emisor que calculé de región activa es de menos 90. ¿Es eso mayor o menor a 0.2 voltios? Obviamente es menor, ¿verdad? Entonces quiere decir que no está en región activa, está en saturación. Y tiene sentido porque miren, primero, cosas que a ustedes deben de llamarles la atención. Uno es esto primero que les mencioné, que ya tenemos una corriente de la base alta, del orden de los miliamperios, cuando normalmente de los microamperios. Entonces un salto de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3, estamos hablando ya de bastante unidades, ¿verdad? Lo segundo es que, miren, el voltaje está bien elevado, menos 90. Entonces, ubicar este punto en esta recta de carga está como complicado cuando el voltaje máximo llega bueno, aquí, perdón, el voltaje máximo llega hasta 10 voltios. Entonces, menos 90 voltios estaría bien, pero por acá, de este lado izquierdo. Entonces, aquí en este lado, en esos cuadrantes, segundo, tercero y cuarto, el punto de operación no está definido para un transistor. Entonces, el hecho de que le dé negativo y tan alto ya es motivo para sospechar de que algo no anda bien en nuestros cálculos. Uno de dos, o nuestra álgebra, nuestro circuito, nuestro análisis circuital está malo, o dos, que lo que asumimos, el estado que asumimos está incorrecto. Entonces, pues el análisis circuital pues está bien, digo yo. Creo que no me equivoqué, ¿verdad? Entonces quiere decir que debería ser lo malo esto que asumimos que está región activa. Entonces, aquí podemos poner o podemos ver que el voltaje colector emisor es en realidad menor al voltaje colector emisor de saturación, es decir, menos 90 es menor a 0.2.
entonces podemos asumir, o podemos concluir, aquí ya no estamos asumiendo, aquí ya podemos concluir en base a datos, en base a cálculos, que entonces el transistor está operando en saturación, el transistor está saturado en nuestra región activa. Quiere decir que esto que calculamos acá no es correcto y esto tampoco es correcto. Esto sí es correcto. Y les voy a decir por qué. Esto que calculamos de la corriente de la base, lo calculamos, es decir, este cálculo, para hacer este cálculo no interviene ninguna condición especial para región activa. Aquí lo único que hicimos para calcular la corriente de la base fue tirar la malla nada más. Utilizar leyes de corriente y siendo leyes siempre se van a cumplir. Entonces, esto no tiene nada que ver o no cumple ninguna condición específica que solo aplica para región activa. En cambio, esto sí. Miren, aquí, para calcular la corriente del colector, aquí utilizamos beta. Y beta solamente se cumple en región activa, no se cumple en saturación, mucho menos en el corte. Entonces, este cálculo sí depende de asumir que estamos en región activa, porque estamos usando beta. En consecuencia, como ya sabemos que está en saturación, esto está mal. Y el voltaje colector emisor, utilizamos la corriente de colector, ¿verdad? Que partió de asumir que estaba en región activa porque usamos beta, entonces también está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya que sabemos que está en saturación, entonces ahora hay que repetir los cálculos, pero sabiendo que está en saturación. Entonces vamos a poner aquí un pequeño apartado. Aquí ya no va a ser asumiendo. Aquí ya con el transistor en saturación. Aquí ya sabemos que está saturado. Aquí no estamos suponiendo o asumiendo nada. Aquí ya sabemos que está en saturación. Entonces la corriente de la base, como les mencioné, va a seguir siendo de 1 miliamperio. Porque eso viene de la malla. Aquí no estamos dependiendo de asumir que está en región activa ni nada. Aquí es lo que nos dice el análisis circuitario. Ahora, la pregunta viene en cómo vamos a calcular nosotros el voltaje colector emisor y la corriente de colector, si ya no podemos utilizar beta y tampoco podemos utilizar alfa. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación de acá? Esta acá, la malla colector emisor, la voy a volver a escribir acá. Serían menos 10 voltios más la corriente del colector por 1K más el voltaje colector emisor igual a 0. Entonces, ¿cómo le hago yo para calcular la corriente de colector y el voltaje de colector emisor? Si no puedo utilizar beta, si está saturado el transistor. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, sabiendo que el transistor está saturado, este voltaje colector emisor entonces se fija al valor de saturación, que como no me lo especifican, yo voy a tomar el valor típico de 0.2. Entonces, ya en esta ecuación, la variable o la incógnita que me queda es la corriente del colector. Y aquí simplemente despejo para la corriente del colector. Que eso vendría siendo pues 9.8 miliamperios. Entonces mi punto Q
Vamos a ponerlo de esta forma. Mi punto Q, mi respuesta, vendría siendo que la corriente de colector es de 9.8 miliamperios. Y un voltaje colector emisor de 0.2. Muy bien. Es decir, ya viéndolo en el gráfico, estaríamos acá. El punto Q estaría ahí. Este es el punto Q, vamos a poner aquí, el punto QA, y este es el punto Q del inciso B. ¿Lo ven? Perfecto, entonces, simplemente miren, asumiendo que está en región activa y aplicando este criterio de acá. Entonces, no sé si está claro hasta el momento o si hay dudas. Yo tengo una duda, ingeniero, con lo de identificar la configuración, eso me confunde un poco. Muy bien. Con la configuración es cuestión de ver. La forma más fácil de determinar la configuración es así. En circuitos como este, es si una terminal está conectada directamente a tierra, entonces fácilmente uno lo puede identificar de la siguiente manera. Por ejemplo, mire, si aquí el emisor está a tierra, entonces es emisor común. Porque recuerde que tierra es el nodo de referencia. Es decir, todo se va a medir con respecto a tierra. Entonces, como el emisor es a tierra, entonces todo se va a medir con respecto al emisor. Por eso se llama emisor común. Muy bien. Como puede observar, miren, como el emisor está a tierra, el circuito de entrada es el base emisor y el de salida es el colector emisor. Entonces, el terminal que está en común o la letra que se repite es el emisor. Por eso se llama emisor común, porque el emisor está en común o está involucrado tanto en la entrada como en la salida. ¿Bien? Si la base estuviera conectada directamente a tierra, entonces sería base común. Igual si el colector está directamente a tierra, entonces sería colector común. ¿Bien? Ahora, hay ocasiones, hay circuitos en los que ninguna de las terminales está conectada directamente a tierra. Por ejemplo, si aquí ponemos una resistencia en el emisor, ese circuito igual seguiría siendo emisor común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salida sigue siendo esta malla de acá, colector emisor, y la entrada sigue siendo base emisor. Miren, en la entrada de ahí está acá en la malla base emisor y la salida estaría acá en la malla colector emisor. Entonces, ahí en donde entra lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? De que, por ejemplo, si la letra que se repite, esa vendría siendo le está dando el nombre de la configuración. Entonces, como la entrada está en la malla base emisor y la salida está en la malla colector emisor, entonces lo que tienen en común la entrada y la salida es el emisor. ¿Verdad? Entonces son las dos formas de identificar la configuración. No sé si quedó claro eso. Sí, ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Bien, a la orden. Muy bien, entonces, vamos con el inciso C, para terminar el ejercicio. Muy bien, entonces en el inciso C,
Si sucede VI es 0.7, ahora es un voltaje más bajo. Entonces, vamos a calcular la corriente de la base. Recuerden que aquí, para la corriente de la base, aquí no necesito asumir nada, porque eso es pues, solamente estirar la malla. Entonces sería VI, que en este caso es 0.7, menos el voltaje de base emisor, que es 0.7, entre 10K, y eso pues nos da 0. 0 amperios. Muy bien. Entonces, aquí, si nosotros asumimos de nuevo que está en región activa, entonces, pues la corriente de colector sería 100 veces 0 amperios, que vendría siendo también 0 amperios. Y si yo calculo entonces el voltaje colector emisor, entonces sería, según esta ecuación de acá, 10 menos 0 amperios por 1K, pues 10 voltios. Y si eso se le hace parecido o conocido, es esto de acá. Entonces, ¿en qué modo de operación está el transistor? Yo diría que está en corte. Correcto, está en corte. Perfecto, porque miren, si la corriente de la base es 0, pues la corriente de colector también va a ser 0, y entonces el punto de operación, el punto Q, estaría acá, en corte. Vamos a poner aquí QC. Entonces, el transistor está en corte porque la corriente que circula por el colector es 0. ¿Por qué? Porque la corriente que circula a través de la base es 0. Y el voltaje colector emisor entonces sería de 10 voltios. Entonces, el transistor está en corte. Entonces, es el único caso, es decir, la única condición que se tiene que cumplir para que el transistor esté en corte es que la corriente de la base sea 0. Muy bien. Vamos a ponerlo acá entonces. Entonces, si la corriente de la base es igual a 0 amperios, entonces el transistor está en corte. Entonces es la única condición que se tiene que cumplir para que el transistor esté en corte. Entonces ya sabemos que no está en región activa, sino que está en corte. ¿Lo ven? Entonces, que tiene sentido viéndolo desde el punto de vista también de los gráficos. Entonces, miren, si aquí tiramos otra recta de carga, si solo le damos 0.7, ¿verdad? Acá. Si tiramos otra recta de carga, pero aquí en la entrada, y el punto Q está justo acá, miren, está justito acá, ¿cuánto es la corriente de la base aquí? 0. Si la corriente de la base es 0, ¿cuál es la corriente del colector? 0 también. Entonces el punto Q estaría acá. Por eso es que yo les mencionaba que estos son dispositivos controlados por corriente y por la corriente de la base. Porque la corriente de la base, dependiendo de la corriente de la base, vamos a tener una corriente del colector. Y dependiendo de la corriente que tengamos del colector, va a ser el voltaje del colector emisor. Y dependiendo de esos dos valores, de la corriente del colector y el voltaje del colector emisor, el transistor va a estar polarizado, ya sea en región activa, en corte o saturación. ¿Lo ven? Entonces, como pueden observar, depende, ¿verdad? Para polarizar el transistor, depende de la corriente de la base, prácticamente. Entonces, si la corriente de la base es muy baja, es de 0, entonces estamos en corte, y a medida de que vamos aumentando
A medida de que vamos aumentando la corriente de la base, así también va a ir subiendo la corriente del colector. Entonces, a medida de que vamos escalando en esta recta, miren, a medida que el punto Q va subiendo cada vez más, a medida que la corriente de la base va subiendo cada vez más, así también va subiendo la corriente del colector, ¿verdad? Vamos amplificando esta corriente de la entrada de la base, aquí va saliendo cada vez más grande, a medida que ahí está haciendo más grande. Entonces vamos escalando sobre esta recta hasta que llegamos a saturación. Y se llama saturación porque el transistor quiere decir que cuando un transistor se satura, quiere decir que ya no puede seguir cumpliendo la relación de amplificación de corriente en el emisor común, ya no puede seguir cumpliendo la relación de beta. Entonces, cuando decimos que algo está saturado, quiere decir que hasta ahí no más. Ya no puede seguir cumpliendo esta relación de amplificación porque ya no tiene cómo seguir amplificando más corriente, ¿verdad? Porque el transistor tampoco va a sacar energía de la nada. Y entonces llega un punto en que el transistor ya no puede seguir con este factor de amplificación, y ahí cuando decimos que el transistor está saturado. Entonces, en saturación, el transistor dice, ¿sabe qué? Ya no puedo amplificar más, entonces aquí solamente voy a dejar pasar la corriente. Ya no lo voy a amplificar, solamente lo voy a dejar pasar. Entonces, eso es lo que pasa en saturación. Muy bien. Entonces, es como también ya les había mencionado, saturación y corte son muy útiles para utilizar el transistor como un interruptor. Muy bien. Que eso vendría siendo el último tema de la semana. Que así, a grandes rasgos, ¿por qué utilizar o por qué nos interesa utilizar el transistor de saturación como circuito cerrado y no región activa? Es porque en saturación, como pueden observar, más bien en este punto, miren, en este punto es cuando tenemos el valor más grande de corriente del colector. De todos los puntos, este es el que tiene mayor valor de corriente colector. Y al mismo tiempo es el que tiene menor valor de voltaje colector emisor. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque digamos que esta resistencia de la carga es lo que nosotros queremos controlar. Por ejemplo, digamos que esto es, qué sé yo, digamos que esto es un LED. O sabemos que un LED es un diodo, ¿verdad? Que cuando se polariza directamente tira luz. Un diodo de emisor de luz. Entonces digamos que nosotros queremos controlar este diodo. Entonces a nosotros nos interesa que la carga, lo que nosotros estemos conectando, que le llegue la mayor cantidad de corriente, sin quemarlo, claro. Al mismo tiempo de asegurarnos o de procurar, mejor dicho, de no quitarle tanto voltaje, de no robarle tanto voltaje. Entonces, como pueden observar en esta malla, la única caída de tensión, aparte de la carga, es este voltaje colector emisor. Entonces a nosotros nos interesa, al momento de controlar cargas, nos interesa quitarle la menor cantidad de voltaje acá, porque esta caída de tensión no nos sirve para nada prácticamente. La caída de tensión que nos interesa es la de la carga que queremos controlar. Entonces nosotros lo que queremos es que este voltaje sea lo más pequeño posible, mientras que esta corriente que circula por el colector sea lo más grande posible. Y en el punto de operación donde se cumplen esas dos cosas, corriente de colector grande y voltaje de colector emisor pequeño, es en saturación. Por eso es que cuando nosotros utilizamos el transistor así como interruptor para controlar una carga aquí en el colector, por eso es que lo queremos llevar a saturación para encenderlo y corte para apagarlo. Corte obviamente, ¿verdad? Porque si queremos apagar este diodo, este LED, pues queremos que la corriente sea cero. Y para que la corriente sea cero, pues la corriente de la base también va a ser cero y apagamos todo el transistor, apagamos todo el circuito. ¿Verdad? Sí, a grandes rasgos lo del último tema de esta semana. Bien, entonces, para concluir, jóvenes, les voy a mostrar
cómo hacer si ustedes quieren, por ejemplo, asumir que está en saturación, no asumir que está en región activa, ¿verdad? Si quieren ustedes partir asumiendo de que está en saturación. Este ejercicio se puede resolver también asumiendo que está en saturación, pero no en región activa. Muy bien. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que si ustedes asumen que el transistor es saturado, se tienen que cumplir otras condiciones diferentes a esta de acá. Entonces, estas condiciones de este cuadrito son las que ustedes van a aplicar cuando primero suponen que está en región activa. Si ustedes quieren suponer, tienen una corazonada, vaya, tienen la sospecha de primas a primeras de que el transistor está saturado, entonces las condiciones que se tienen que cumplir no van a ser estas, las que van a aplicar no van a ser esas, sino que las que van a aplicar van a ser estas. Estas, miren. ¿Cuáles son esas condiciones? Bien, primero, si van a asumir ustedes que el transistor está saturado, directamente van a decir que el voltaje colector emisor es el voltaje colector emisor de saturación. Es decir, en este caso, directamente de un solo van a decir voltaje colector emisor es igual a 0.2 voltios. De un solo, de entrada. Entonces, para comprobar esta suposición, esas son las condiciones. Miren, que la corriente de la base tiene que ser mayor a la corriente de la base al borde de saturación y de EOS. EOS viene del inglés Edge of Saturation, es decir, al borde o al filo de la saturación. Y esta corriente se calcula de esta forma, que es la corriente colector en saturación, de que ustedes calculan bajo las condiciones de saturación entre beta. Entonces, si la corriente de la base de su circuito es mayor a esto, entonces quiere decir que lo que ustedes supusieron está correcto. Que lo que asumimos que está de saturación es así es. Y no hay que repetir nada. En cambio, si la corriente de la base del circuito es menor a la corriente de la base del borde de saturación, quiere decir que nuestra suposición era incorrecta, no estaba saturado, sino que estaba en región activa. Muy bien. Entonces, esta es la condición que se tiene que cumplir, suponiendo de entrada que está saturado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir el inciso A, pero partiendo esta vez de que está saturado. Bien, entonces vamos a aplicar esta condición de acá. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño apartado acá. Vamos a repetir el inciso A. Nada más que ahora asumiendo operación en saturación. Aquí es muy importante, jóvenes, que aquí es como ustedes gusten. Si ustedes quieren asumir siempre que está en región activa, lo pueden hacer, no importa, con tal de que apliquen estas condiciones, estos criterios, mejor dicho. Si ustedes prefieren asumir que está saturado, tienen que tienen que aplicar este criterio. Si ustedes asumen que está en saturación y aplican este criterio, no les va a funcionar y siempre van a llegar a la conclusión que está saturado, aunque esté en región activa. Muy bien, entonces, repitamos el inciso A de manera así rápida, sin tener que repetir tanto cálculo ahora porque ya sabemos cómo se hace. Y entonces, bueno, corriente de la base. La corriente de la base para el inciso A pues sería lo mismo, 80 microamperios. ¿Por qué?
porque para el inciso A, BI es 1.5. En saturación, el voltaje base emisor también se asume de 0.7, porque en saturación también el transistor está encendido. Y los 10K, pues es 10K. Entonces tendremos 80 microamperios. Sería lo mismo. Entonces sería más bien solo copiar y pegar esto acá. ¿Ven? Y eso es lo que les mencionaba, que esta corriente de la base no depende de asumir una operación, porque esto es lo que nos da, pues, el resultado de la malla, ¿verdad? Perfecto. Ahora, lo que sí va a cambiar es que no podemos utilizar beta. Y les voy a comprobar que en saturación no se cumple beta. Entonces no podemos utilizar beta porque estamos asumiendo saturación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que en esta malla de acá, en esta ecuación de acá, así como lo hicimos en el inciso B, lo vamos a asumir el voltaje colector emisor en punto 2. Entonces esto, punto 2. Y ahora simplemente despejamos para la corriente colector. Sería 10 voltios menos 0.2 entre 1K. Y esto da 9.8 miliamperios. Que es lo mismo que nos dio acá, miren, en el inciso B. Entonces vamos a aplicar este criterio, a ver si sale. Entonces, vamos a calcular la corriente de la base al borde de saturación. Vamos a calcular este valor. Entonces, la corriente de la base al borde de saturación es la corriente colector de saturación, que vendría siendo eso que calculamos, 9.8. Entre beta, que sería 100. Entonces, ¿cuánto da eso? Eso da 98. Sí, bien. Sí, 98 microamperios. Ajá, muy bien. 98 microamperios. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice este número? ¿Qué significa la corriente de la base al borde de saturación? ¿Verdad? ¿Qué significa ese número? ¿Qué es lo que nos está diciendo estos 98 microamperios? Muy bien. La corriente de la base al borde de saturación es la corriente mínima que hay que darle a la base para saturar el transistor. Es decir, lo que nos está diciendo este número es lo siguiente. Mira, si querés saturar ese transistor, mínimo hay que darle 98 microamperios. Si aquí en la corriente de la base le damos menos de 98 microamperios, no se satura. Si le das más de eso, se satura. Así de fácil. Entonces, esta de acá es la corriente mínima para saturar al transistor. Le damos menos que 98 microamperios, el transistor no se satura. Si le damos más que eso, el transistor se satura. ¿Cuánto le estamos dando ahorita a la base? 80. ¿Es 80 menor que 98? Sí. Quiere decir que está en región activa. Entonces, con esto, miren, aquí podemos concluir así. Ya que la corriente del colector que nosotros calculamos es menor a la corriente de la base, que es la corriente de la base. La corriente de la base de nuestro circuito es menor a la corriente de la base al borde de saturación.
Entonces quiere decir que en realidad está en región activa. Quiere decir que esta corriente del colector no es correcta. Y miren que eso comprueba lo que nosotros hicimos en el inciso A. Nosotros concluimos en el inciso A, cuando lo hicimos la primera vez, nosotros constatamos de que está en región activa. Y miren, llegamos a la misma conclusión. Entonces, si ustedes parten, suponiendo que esta saturación, aquí en el inciso A, llegan a esa conclusión que no está saturado, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Hay que repetir el ejercicio, pero suponiendo que está en región activa. Entonces, ya sabiendo, ya no suponiendo, ya sabiendo que está en región activa, eso les da licencia, les da permiso para utilizar beta y hacen como lo hicimos en el inciso A. Y llegan a la conclusión de que la corriente del colector en punto Q es de 8 miliamperios, no de 9.8, y que el voltaje colector emisor en el punto Q es de 2 voltios y no de 0.2. ¿Lo ven? Entonces, esto, miren, la corriente de la base al borde de saturación, ¿qué es? La corriente de la base al borde de saturación es este punto de acá, miren, está justito, justo entre región activa y saturación. Está que no se decide. Está ahí, esta región gris ahí entre región activa y saturación. Está ese punto que un poquito más entra en saturación, un poquito menos está en región activa. Entonces, miren, a medida recordando, por eso es que es importante tener estos gráficos en mente, porque miren, recuerden, miren, si aumento corriente de la base, aumento corriente del colector. Entonces, la corriente de la base al borde de saturación es la corriente de la base, aquí justito, de la base, que me va a llevar la corriente del colector acá. Entonces, si yo aumento más la corriente de la base, el punto Q entra en saturación. Si yo disminuyo la corriente de la base, entonces me baja la corriente del colector y entra en región activa. Entonces, ese es el punto, o esa es la lógica trae el criterio de acá. Entonces ustedes se preguntarán, y esto también lo traté en el video de cómo utilizar transistores como interruptores, ¿verdad? Como conmutadores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que estamos utilizando beta cuando estamos aquí suponiendo que está en saturación? Y de nuevo, esto es porque esto está en el punto justo, intermedio. Ya está en región activa, por eso usamos beta acá, pero está justito ya casi llegando a saturación, por eso usamos saturación acá. Entonces es el punto en el que es el último punto, el último valor, en donde podemos utilizar beta todavía. Más allá de 98 microamperios para la corriente de la base ya no podemos usar beta, ya no se cumple. Entonces si ustedes repiten los otros incisos, entonces tienen que llegar a las mismas conclusiones, suponiendo saturación primero o región activa primero, tienen que llegar a las mismas conclusiones. Solo que, ojo jóvenes, si ustedes, esto es muy importante, si ustedes pueden usar el criterio que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden suponer región activa o saturación, pero lo importante es que no mezclen estos criterios, porque el peligro es que si ustedes suponen primero, asumen que está en saturación y utilizan este criterio, van a llegar siempre a la misma conclusión, que está saturado. Porque cuando sume saturación, el voltaje colector emisor, miren, 0.2. Y si ustedes utilizan este criterio, miren, 0.2 voltios siempre va a ser igual a 0.2. Entonces siempre van a concluir que está saturado, aunque sea mentira, aunque esté región activa. Entonces, suponiendo región activa, estos son los criterios que van a utilizar. Y si quieren suponer saturación, estos son los criterios que van a utilizar. Muy bien. Y para concluir, les voy a demostrar lo que les había mencionado antes, de que saturación no se cumple, beta. Vamos a calcular beta de acá, miren. Vamos aquí en el inciso B, que sabemos que el transistor está saturado, ya lo corroboramos. Vamos a calcular beta. Y para
mostrarles que no se cumple. Entonces, beta es la corriente del colector, que en este caso es 9.8, entre la corriente de la base, que es 1 miliamperio. Entonces, 9.8 miliamperio entre 1 miliamperio, pues esto es 9.8. Entonces, fíjense bien, miren, beta, este beta de acá, cuando el transistor está saturado, es de 9.8. Mucho, mucho menor a los 100 que me está dando el ejercicio. Por eso es que beta en saturación no se cumple. Siempre hay una razón de amplificación, ¿cierto? Es decir, aquí sí, es decir, la corriente del colector es 9.8 veces la corriente de la base, vaya, eso sí, ¿cierto? Pero no son las 100 veces que nos decía acá. A eso se refiere uno de que no, ¿cómo se llama? Que no se cumple la relación de beta. En saturación, lo que hay al momento de diseñar circuitos como estos, ¿verdad? Si ustedes quieren diseñar ese circuito para controlar, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Quieren controlar la activación aquí de un diodo, un LED, ponerlo acá. Con un Arduino, digamos. Digamos que este VI, este voltaje de entrada, es de un Arduino, la salida de un Arduino que tira de 0 a 5 voltios. Entonces, de eso se trata el tema 6. Entonces, ya les preparé varios videos, ¿verdad? Donde explico a detalle cómo diseñar estos circuitos. Entonces, uno de los parámetros de diseño de esos circuitos es algo que se llama la beta forzada. Y la beta forzada es la relación de beta que se cumple o que se da en saturación. En este caso, el beta forzada en este circuito vendría siendo de 9.8. Se llama forzada porque nosotros podemos forzar un valor arbitrario que nosotros queramos cuando estamos diseñando, ¿verdad? En este caso, el circuito no está, ya está diseñado, es decir, ya esta resistencia es de 10K, aquí está de 1K, y el objetivo no es cambiar esos valores, sino que solo es analizar el circuito. Al momento de que ustedes quieran ya diseñar, es decir, quieren saber qué valor de resistencia deberían de poner acá para que este les encienda, digamos, cuando aquí la entrada va de 0 a 5 voltios, entonces ahí sí van a utilizar esto de beta forzada. Bien. Y hay otro parámetro de diseño que ahorita no voy a entrar a detalles porque eso ya lo explico en el video, que es el factor de saturación, FS. Entonces, el factor de saturación es un número sin unidades que les dice a ustedes cuántas veces van a multiplicar, es decir, cuántas veces o cómo van a dimensionar, mejor dicho, la corriente de la base para asegurarse de que el transistor se sature de manera correcta. Es decir, de esta forma, miren. Si ustedes están diseñando un circuito como este y ustedes lo quieren utilizar de nuevo, como un conmutador, ¿verdad? Lógico, es decir, como un interruptor controlado por corriente para controlar que se encienda o se apague este diodo, aquí con un voltaje de entrada de 0,5 voltios como de un Arduino, ¿verdad? Entonces ustedes lo que quieren saber es cuánta corriente hay que darle aquí a la entrada de la base para que el transistor se sature. Entonces ahí es donde entra en juego de nuevo este valor de acá, la corriente de la base al borde de saturación. De nuevo, la corriente de la base al borde de saturación le dice, bien, ¿quieres saturar el transistor? Bueno, mínimo hay que darle 98 microamperios.
O sea, y si le damos 98 microamperios, está ahí, en ese borde entre región activa y saturación. Ahora, si lo quieres saturar y saturarlo bien, dale el doble o dale 3 veces esto. Si le damos 2 veces 98 microamperios, entonces estamos bien seguros que la corriente de la base va a ser mayor al IVOS y entonces el transistor va a estar bien saturado. Y ese factor es el factor de saturación, que es un valor arbitrario y sin unidades. Por ejemplo, si el factor de saturación es de 2, entonces a la corriente de la base le vamos a dar el doble del mínimo que ocupamos. De esa manera, nos vamos a asegurar de que el transistor va a estar saturado, bien saturado. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces en resumen, eso es lo de esta semana. Los modos de operación, así análisis en DC, de circuitos con transistores bipolares, y las redes de conmutación para utilizar el transistor como un interruptor. Entonces, no sé si hay dudas, jóvenes, hasta el momento. Ingeniero. Adelante. Yo tengo una duda respecto al examen. No sé si se Bien. lo podría atender ahorita o otro día, no sé cómo usted diga. Bueno, no, adelante. No, es que en un ejercicio yo puse las unidades en amperios y era en miliamperios. Entonces, la tengo buena, pero me salió así. Me salió mala. Bueno, yo les había en las instrucciones y decía bien claro que ahí las unidades estaban especificadas. Sí, es que las instrucciones me confundieron un poquito. Entonces, pero yo lo tengo bueno, entonces no sé si existe la posibilidad de que lo pudiéramos revisar. Igual ahí está el procedimiento también. Pero no sé, como usted diga, está bien, ingeniero. Bueno, tal vez le podría considerar ahí algo, pero hay que aprender a seguir instrucciones, jóvenes, porque ahí estaba claro. Sí, Ahí tenía las unidades, pues, de hecho, las que se sí. pedían. Entonces, bueno, envíame un correo para tener presente su caso. Ok, está Ujú. bien. Gracias, ingeniero. Ok. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Estamos claros. Bueno, jóvenes, les voy a compartir ahorita esa pizarra. Es bastante, como pueden observar, no soy tan ordenado, ¿verdad? Al momento de hacerlo así sobre la marcha, por decirlo así. Pero por lo menos para que lo tengan ahí presentes, si les sirve de algo, entonces les voy a compartir ahorita en el chat el link de esa pizarra para que lo puedan visualizar. Porque esta es la pizarra ya de segundo parcial, que para no combinarlo con el primero, entonces, bueno, para que ahí le den un vistazo. Bueno, jóvenes, entonces si no hay consultas, lo vamos a dejar hasta acá. Tengan ustedes un buen provecho. Sé que a muchos en el examen primero, pues no les fue, digamos, no les fue muy bien. Pero igual no se desanimen. Igual hay, bueno, restan 3 exámenes todavía queda el segundo, la reposición y el tercero. Ya el segundo van a ver ustedes que estos temas ya son un poquito, por decirlo así, un poquito más mecánicos. Todavía queda la reposición para reponer el primero. Y el tercer parcial es el más sencillo, la verdad, de todos. Entonces, no se desanimen, ¿verdad? Si no obtuvieron una buena calificación en el primero. Todavía tienen tiempo para, digamos, para reponer su calificación.
Las tareas muy importantes, jóvenes, para prepararse para el examen, ¿verdad? No dejen o no hagan las tareas solo por salir del paso tampoco, háganlo para estudiar, muy bien, para aprender más que todo. Bueno, entonces, ahora sí lo dejamos hasta acá. Buen provecho, jóvenes, pase usted buena tarde, un feliz fin de semana. Y bueno, quedo como siempre, ya saben, a la orden, cualquier consulta. Y muchas bendiciones, nos vemos el siguiente viernes, si Dios lo permite. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bendiciones, ingeniero, gracias.